Esta vez vamos a hablar acerca de la ley del TIPNI. Se lo vamos a hacer junto al senador por el Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una ley que ha sido aprobada ya, sancionada en todo caso, el proyecto de ley 266, una sesión maratónica de más de 12 horas, pero bueno, con el compromiso siempre de trabajar por todos los bolivianos, en este caso por nuestros hermanos del TIPNI. Un punto que no queremos dejar de lado, senador, y para empezar, cuando el Estado plurinacional o se funda el Estado plurinacional, ¿cómo encuentra este sector de nuestro país, es decir, al TIPNI? ¿Qué es lo que ocurría en gestiones de gobierno pasados? Desde hace por lo menos 30 años se pensaba ya en trabajar en este sector de nuestro país, en brindar desarrollo, salud, educación, servicios básicos a la población de este sector, a nuestros hermanos que requieren, por supuesto, de este desarrollo. Sin embargo, absolutamente nada, no había ningún resultado, no se brindaba tal vez alguna propuesta con relación a este tema. Hoy existe una propuesta, pero ¿cómo se veía en ese momento cuando el Estado plurinacional es fundado? ¿Cómo ve este sector importante de nuestro territorio? Bueno, creo que es importante recordar algo de historia y obviamente algo de antecedentes, principalmente con las exprefecturas, con los exprefectos del departamento de Beni. Se tienen muchas denuncias, por ejemplo, de presupuestos en sus POAs, ¿no es cierto?, de asignación de recursos para mantenimiento de carreteras, para el tema de fortalecimientos institucionales a nuestros hermanos indígenas, pero también se tienen denuncias que nunca llegó estos recursos a nuestros hermanos indígenas, ¿no? Principalmente el tema de mantenimiento de carreteras. En la asamblea y en el debate muchos nos hemos cuestionado ¿desde cuándo nuestros hermanos opositores, con el mayor de los respetos, se han convertido en amigos y defensores del TIPNI y en particular de los supuestamente defensores de nuestros hermanos indígenas? ¿Usted cree que la gente, la población boliviana, ha olvidado fácilmente que en los últimos años, obviamente, yo diría en los inicios de la gestión del presidente Morales, cómo estos actores políticos de la oposición les quemaban sus oficinas, les chicoteaban, no les dejaban entrar a la ciudad de Santa Cruz, no les dejaban entrar a las capitales de departamento, ¿no es cierto? Y bueno, y uno se pregunta ahora, los grandes defensores del TIPNI. Es obvio, ¿no? A pesar de las dificultades, el gobierno del presidente Morales ha ingresado con programas importantes en el tema de salud, en el tema de educación, obviamente siempre en coordinación y en consulta con los hermanos indígenas. Y creo que eso es lo que deberíamos resaltar en este tema, pero obviamente falta mucho, ¿no? Es más, inclusive un elemento importante, usted recordará que en la consulta que se hizo, ¿no es cierto?, 58, de acuerdo a la referencia, tenemos 58 comunidades de las 69 optaron por levantar la intangibilidad. Pero claro, en ese momento habían dirigentes, ¿no es cierto?, que estaban comprometidos con la oposición. ¿Y qué hicieron? Respetando siempre la legitimidad de su marcha, pero empezaron a generar convulsión, empezaron a generar esta marcha, que obviamente tenía un solo propósito, tenía obviamente un tinte político por detrás. ¿Y cuál era el propósito finalmente de la intangibilidad? ¿Qué significa el concepto de intangibilidad? Es decir, que no se puede tocar absolutamente nada. Yo en algún momento les decía a los hermanos opositores, ¿están pretendiendo que nuestros hermanos indígenas vivan en el cautiverio? ¿Están pretendiendo con este concepto que nuestros hermanos indígenas estén como un árbol en este parque, es decir, que no puedan moverse, que no se las pueda tocar y que puedan alimentarse poco, no sé si por los zapatos o por las raíces? Yo creo que está bien. Bolivia tiene parques importantes que de alguna manera son el pulmón ecológico no solamente del país, sino también son pulmones ecológicos del mundo, ¿no es cierto? Está bien, pero no sobre pretexto de este tema le vamos a privar de elementos importantes como el acceso a servicios básicos, básicamente a los hermanos indígenas. No se les puede privar de servicios a la salud. Yo les decía, nos parece una hipocresía de muchos opositores que nosotros al simple dolor de una muela o al simple dolor de un estómago, vayamos rápidamente a una posta sanitaria,
a un hospital, ¿no es cierto?, que tenemos acceso en la ciudad, y nuestros hermanos indígenas no tengan acceso, ¿no es cierto?, a hospitales de primer, segundo nivel, principalmente para nuestras hermanas indígenas, cuando tienen que dar a luz o cuando tienen que ir al parto, ¿no es cierto?, y se sabe en muchos casos que, obviamente por la falta de atención médica, obviamente hay pues la mortalidad de los fetos, ¿no? Entonces, creo que hay esta doble moral de parte de hoy de los hermanos opositores. Y bueno, se hallaron un argumento importante, ¿no? Aparentemente se pretende hacer creer a la población que estamos aprobando la abrogación de la ley 180. Ojo, la ley 180 que se aprobó el 2011, ¿no? Una ley que de acuerdo a... Mire, hemos tenido acceso, no sé si lo tengo acá, hemos tenido acceso a esto que nosotros llamamos, es la información que se tiene de toda la participación de los senadores, diputados, ¿no? Y en esta documentación está la participación de actuales senadores, como la senadora Pinker, por ejemplo, y otros senadores más. Y mire, cómo es la vida, ¿no? Resulta que el 2011, estos mismos senadores que hoy se oponen a la abrogación de la ley 180, que habla de la intangibilidad de este parque, del TIMNIS, ¿no es cierto? Hoy ellos lo toman como bandera, es decir, hoy están lo que antes se opusieron a la aprobación de la ley 180, ahora lo toman como bandera, supuestamente defendiendo, ¿no es cierto?, esta ley 180, que ha sido abrogada con la sanción de esta ley, de este proyecto de ley 266. Por tanto, creo que una vez más esto demuestra que la oposición lo único que le hace es mentirle al pueblo. Un argumento importante, le decía, el tema de... supuestamente la ampliación de hectáreas de cultivo de coca. Dos elementos importantes para que la población conozca. Primero, si esa fuera la teoría de que se pretende implementar o ampliar la frontera agrícola para el tema de la coca, ¿no era más lógico que aprobáramos la ley de la coca posterior a la aprobación de esta ley 266? Con una cuestión de territorio. Claro, ¿no? para obviamente determinar áreas de cultivo en este parque, ¿no es cierto?, en esta reserva nacional, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra de que es absolutamente falso la posición de la oposición, es decir, de pretender decir, hacerle creer a la población, obviamente en su posición de oposición, de que se pretende hacer cultivos en el TIMNIS. Segundo elemento, en las últimas semanas hubo una movilización de hermanos, entre comillas, cocaleros, una movilización pública, ¿no?, en Colomi, en el municipio de Colomi, con bloqueo de caminos. ¿Qué pedían ellos? Ampliación de hectáreas de cultivos de coca. En la reunión que tuvieron los hermanos con el presidente, ¿qué se dijo? Señores, hay una ley de coca definida que define una cantidad de hectáreas de coca para los yungas de La Paz y hay una cantidad de hectáreas de coca para el trópico cochabambino. Por tanto, no podemos modificar la ley cada vez que a alguien se le ocurra ampliar. Entonces, creo que son estos dos elementos que definitivamente desnuda las mentiras, que cae en saco roto esta posición de la oposición, que la aprobación de la ley, del proyecto de ley de la 266, es para ampliar los cultivos de coca. Totalmente falso. Pero además, creo que es importante que la población conozca elementos ya de la propia ley. Yo me voy a referir a este artículo 6 de las prohibiciones y que la población conozca. Dice, se establecen las siguientes prohibiciones. A. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables por toda persona ajena y no autorizada por los titulares del territorio y las entidades competentes. Mire, ¿qué significa esto? Que ningún ajeno al territorio del TIMNIS, que ningún ajeno, es decir, cocalero, no cocalero, etcétera, etcétera, no puede aprovechar estos recursos naturales, estos recursos renovables. Por tanto, esto también demuestra, ¿no es cierto?, la prohibición de que nadie puede hacer ese tipo de actividad. Es decir, senador, personas que no viven en este territorio. Pero además se le da el concepto de titularidad. Todos entendemos el concepto de titularidad, el ser propietario, ¿no es cierto?, de un bien. Cuando uno dice es titular de un bien, es dueño de ese bien. Por tanto, se le da la titularidad a nuestros hermanos indígenas que habitan en el territorio del TIMNIS. Y mire, un elemento importante también, me voy a referir al 6. Los asentamientos y ocupaciones de hecho por personas ajenas a los titulares del TIMNIS. Creo
Creo que más claro, agua, alguien diría, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente lo único que hace la oposición es mentirle y mentirle al pueblo. Un elemento más importante, el artículo 5, habla de la protección. En ningún momento esta ley, y yo le invito a revisar, y le invito a revisar absolutamente a todos los ciudadanos bolivianos, cuando se haga la promulgación por el presidente, en ninguna parte de esta ley habla de la construcción de carretera. No habla. Lo que sí habla es de la protección del TIMNIS. Con el fin de proteger al TIMNIS, de cumplir lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, están obligados a activar los mecanismos de protección administrativa o jurisdiccionales los siguientes actores: las autoridades públicas en cualquier nivel del Estado Plurinacional de Bolivia, los pueblos indígenas como titulares del derecho sobre el territorio y guardianes del mismo. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos preservando el territorio como parque nacional, es decir, en ningún momento estamos pretendiendo entrar a explotar, ¿no es cierto?, de manera discrecional el tema, por ejemplo, de la madera, en ningún momento. Cualquier proyecto, lo que se está haciendo al abrogar la ley 180, lo que estamos haciendo en realidad es que cualquier proyecto, salud, educación, vivienda e inclusive carreteras, esta ley misma dice que va a ser consultada, acordada con los hermanos del TIMNIS. Por tanto, ellos serán a futuro, ¿no es cierto?, los que determinen la posible construcción de una carretera, la implementación de hospitales de primer nivel, ¿no es cierto?, que puedan tener acceso más rápido que las que se tiene hoy, ¿no es cierto? Obviamente no estamos diciendo que nuestro gobierno ya ha realizado programas de educación, ya ha ejecutado programas de salud, porque tampoco se los puede desamparar a nuestros hermanos indígenas. Creo que y esto es lo importante que debe saber la población, yo creo que los hermanos indígenas tienen los mismos derechos a tener los servicios básicos principalmente, al igual que un ciudadano de la ciudad, al igual que un ciudadano del campo, que no precisamente está en parques, en reservas. Entonces, ese es el propósito. Y creo que es importante también que la población conozca, y acá yo creo que, como le he dicho de inicio, hay la doble moral de la oposición. Hay una ley, la 674 de 1984, promulgada por el gobierno de Hernán Siles Suazo, declara prioridad y de urgencia nacional la construcción del camino Cochabamba-Trinidad, es decir, Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La ley 717 de 1985, lo propio, declara la construcción de este tramo carretero. En 1990, el presidente Jaime Paz Zamora, con la ley 1185, que autoriza gestionar el financiamiento internacional para el estudio de factibilidad del diseño final del tramo San Ignacio de Moxos Villa Tunari. En el 2000, durante la gestión del exprefecto Ernesto Suárez, ojo, prefecto de El Beni, se declaró prioridad departamental la vinculación vial de los departamentos de Beni y Cochabamba por el tramo San Ignacio Santísima Trinidad Villa Tunari. Por tanto, ya existía pues desde hace mucho tiempo la voluntad, ¿no es cierto?, de la ejecución con normas, con leyes, con decretos. Y lo último, existen dos decretos, el Decreto Supremo 26996 del 2003 y el mismo 2003 el presidente Carlos Mesa, con ley 2530, autoriza al Poder Ejecutivo el financiamiento para la construcción y asfaltado de la carretera San Ignacio de Moxos Villa Tunari. Entonces, yo creo que le estamos, bueno, por lo menos la oposición le está mintiendo al país, ¿no? Hubo la voluntad política desde muchos años atrás de hacer la construcción de la carretera, entendemos siempre con el objetivo de darles accesibilidad, porque la carretera es desarrollo. La carretera le permite obviamente tener acceso a las capitales, le permite no solamente a los indígenas, sino a todos los hermanos campesinos, ¿no es cierto?, al transportar los productos agrícolas para la venta en los mercados de las capitales, y obviamente acceso a todo servicio básico. Por tanto, nosotros por lo menos del movimiento al socialismo, obviamente a la cabeza de nuestro presidente, hemos aprobado esta ley no por desesperación, no para la ampliación de cultivos de coca, lo hemos hecho por una necesidad social.
Lo hemos hecho porque nuestros hermanos indígenas tengan acceso a servicios básicos, reitero, salud principalmente, educación y vivienda, y si ellos toman la decisión de la carretera, obviamente a futuro tendrá que construirse la carretera. En Bolivia, senador, se tiene también el plan de poder llegar a eliminar o erradicar la pobreza extrema en todo nuestro territorio. De alguna forma, esta ley podría tal vez culminar con este trabajo y este proyecto que se tiene. Mire, tenemos la información. Le voy a hacer una comparación. Nuestro presidente Morales, en reiteradas oportunidades, obviamente bajo un análisis económico, se ha demostrado que Bolivia deja de crecer o podría crecer más o menos entre 2 y 2.5% si tuviera un acceso permanente y soberano al Océano Pacífico. Y este acceso o esta carretera que le dé la soberanía a nuestro país, obviamente le da el flujo de comercio, ¿no es cierto? Le permite a nuestros hermanos transportistas transportar las mercaderías con nuestros empresarios bolivianos de manera fluida. Hoy, rápida. Lamentablemente, por los problemas que todos conocemos, el Tratado de 1904 no es respetado y tenemos problemas. Y por no tener acceso carretero con soberanía, una libre circulación, obviamente tenemos estos problemas de crecimiento económico. Y crecimiento económico, ¿qué supone? De alguna manera supone, pues, está directamente relacionado con el tema de la pobreza, ¿no es cierto? En la medida que el país vaya creciendo, obviamente la pobreza va disminuyendo. ¿Usted cree que vamos a poder erradicar la pobreza si pretendemos que nuestros hermanos de estos pueblos del parque del Tignis se queden sin carretera, sin acceso a servicios básicos? Nos parece imposible. Por ello creo que, pensando siempre en la protección, porque si me permite leer, yo eso es lo primero que había iniciado, yo he aprendido que para la aprobación de una ley hay dos elementos importantes: el título y normalmente el primer artículo, que es el objeto. ¿Qué dice el título? Ley de protección, desarrollo integral y sustentable del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure-Tignis. Seguimos hablando de protección. En ningún momento estamos diciendo que no se va a proteger este parque. El objeto, la presente ley tiene por objeto la protección del desarrollo integral y sustentable del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure-Tignis. Yo creo que más claro, agua, ¿no? Se sigue pretendiendo la protección, pero a la vez se está pretendiendo darles las mejores condiciones de vida para este eslogan que lo maneja nuestro presidente, nuestro gobierno, que es el vivir bien. Y el vivir bien es tener acceso a los elementos más importantes, como es los servicios básicos y obviamente el tema de carreteras. Señor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Último Round. Vamos a estar pendientes, por supuesto, con relación a esta ley, y es importante brindar información también a la población detallada acerca de qué es lo que está ocurriendo con relación a esta ley de protección, bien lo decía, con relación a este sector, a este territorio de nuestro país. Gracias, senador. Muchas gracias. Si me permite, por Adelante. último, está ya confirmada la participación de nuestro presidente, la promulgación de esta ley el próximo día domingo, allá en Trinidad, en el departamento del Beni. Yo saludo la posición, hemos conocido por los medios de comunicación la posición del presidente del Comité Cívico del Beni, la ha aprobado, pese a que no dice la ley, él está propiciando la posibilidad de la construcción de esta carretera, ¿no es cierto?, que va a vincular Villa Tunal del departamento de Cochabamba con San Ignacio de Mox, que es parte del departamento del Beni, y obviamente seguramente se va a apoyar muchos otros proyectos en favor de nuestros hermanos indígenas. Saludo a todas estas instituciones, pero principalmente a nuestros hermanos indígenas que están apoyando esta ley ya sancionada y que seguramente va a ser un acto importante con participación de organizaciones sociales, pero principalmente los actores, los verdaderos actores, ¿no? Estos actores que son nuestros hermanos indígenas con su representación legítima. Y un elemento importante, hoy quienes se están oponiendo quienes se opusieron a la aprobación de esta ley, ¿quiénes son? Exdirigentes cuestionados, exdirigentes que hoy ya no tienen la representación de los hermanos indígenas, y creo que es importante que ellos reconozcan que ya hay una nueva visión y lo único que se está haciendo es respetar, porque esta ley fue a iniciativa de una diputada de justamente los hermanos indígenas, justamente respetando la iniciativa y la voluntad de nuestros hermanos. Por tanto, yo saludo esta posición, esperemos que el próximo domingo más bien sea una fiesta para todos los hermanos indígenas, y les pedimos muy fraternalmente a los defensores
entre comillas, diría yo, ecológicos, ¿no es cierto? Está bien, nosotros como Estado boliviano tenemos muchas reservas, somos pulmón ecológico, vamos a seguir siendo, pero creo que esto no le va a hacer daño absolutamente a nadie, más bien le va a generar mejores condiciones de vida a nuestros hermanos y mías. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.